Hola, bienvenidos a Salud en Línea. Me acompaña Luis Bermúdez Guzmán. Él es biólogo con énfasis en genética, biología molecular y bioinformática. Coordina la unidad de educación de investigación aplicada aquí en el Centro de Radiocirugía Robótica. Hablemos entonces de esa multiplicación acelerada de las células o de esa división de células que ocurre cuando hay algún tumor, y algo que usted me mencionaba de que el cáncer es egoísta. Bueno, esa es una connotación muy interesante también a nivel biológico, porque la raíz biológica del cáncer vendría a ser el paso de ser organismos unicelulares a multicelulares, ¿verdad? Es decir, nosotros tenemos muchísimas células, estas células componen nuestros tejidos, estos tejidos los órganos, ¿verdad? Y los órganos finalmente dan origen a los sistemas. Entonces nosotros somos como una comunidad de células, ¿verdad? Somos una población, y si a los humanos nos cuesta llevarnos bien muchas veces, pues a las células a veces también, porque hay algunas que se rebelan, ¿verdad? Y entonces ya no son altruistas, ya por ejemplo no se sacrifican ellas mismas a costa del bienestar de las otras células, y entonces empiezan a aparecer células que se dividen y se dividen y se dividen. Y el problema de esto es que es un comportamiento egoísta, porque entonces van a consumir más recursos, van a asemejarse más como a un organismo unicelular, ¿verdad? Como a un parásito, cuando tenemos un parásito, por ejemplo. Entonces, por eso se dice que el cáncer es como una regresión a ese estado unicelular en donde solo importo yo, ¿verdad? Ya evita, por ejemplo, la muerte celular. Muchas veces, cuando una célula empieza a adquirir mutaciones, que son cambios en este código genético, en el ADN, ¿verdad? Hay varios mecanismos que pueden hacer que esa célula se muera para evitar un daño mayor. En el caso del cáncer, esos mecanismos el cáncer logra evadirlos, y entonces sigue creciendo a costa del tejido sano. Por eso se dice que es como un nuevo ente muy egoísta, ¿verdad? Un ente como si fuera unicelular, solo piensa en él mismo y ya no en el bien común del tejido, digamos. Ok, cuando mencionaste que hay varios tipos de cáncer, incluso también me habías comentado subtipos, ¿verdad? Entonces, tal vez sí podemos conversar un poquito sobre eso para... Claro. De hecho, cuando la gente piensa en cáncer, ¿verdad? Siempre obviamente hay una connotación muy negativa, y no es que no la haya, pero sí hay una diferenciación, como mencionaba, en que algunos tumores no son malignos. Entonces, no por eso son buenos. Entonces, vamos a dejar de decir benignos porque no necesariamente son buenos, pero tienen tal vez consecuencias que no son tan negativas, ¿verdad? O por lo menos en algunos casos son más fáciles de tratar o de remover quirúrgicamente. Los malignos sí tienen esta cualidad de poder diseminarse al resto del cuerpo, ¿verdad? Y como mencionaba, las metástasis son precisamente las responsables de que haya ya complicaciones clínicas muy importantes. Pero cuando pensamos en cáncer, entonces hay que pensar en muchas enfermedades. Y cada cáncer, a su vez, pensemos por ejemplo mama, tiene subtipos, ¿verdad? Y esos subtipos, a su vez, aunque dos pacientes puedan compartir el mismo subtipo, van a haber diferencias significativas, porque la carcinogénesis, o sea, es este proceso en el que el cáncer se desarrolla, depende de la adquisición de mutaciones, ¿verdad? Que son estas variaciones o estos cambios en el código genético. Eso, como es un proceso fundamentalmente estocástico, aleatorio, azaroso, va a generar mutaciones distintas en teoría en las dos pacientes diferentes, en la paciente A y la paciente B. Entonces tienen el mismo tipo de cáncer de mama, el mismo subtipo, vamos a decir por ejemplo receptor de estrógenos positivo, pero sus firmas moleculares que llamamos, es decir, el conjunto de mutaciones que adquirió la paciente A puede ser distinto al de la paciente B, y esto hace que el tratamiento que requiera sea distinto. Entonces vamos precisamente hacia la medicina de precisión, que es esta nueva era en la que juntamos, por ejemplo, a la genética, a la biología molecular, y podemos llegar a conocer las características particulares de ese tumor y de la paciente para saber lo que necesita. Entonces ya empezamos a hablar de cosas como farmacogenética, que es conocer cuál es el perfil genético del paciente, y a partir de eso saber cuáles fármacos le harán mejor o cuáles serán más tóxicos. Podemos hacer ya un screening más bien del tumor
y saber que a partir de esas mutaciones podemos enviar un fármaco u otro que va a resultar mejor, ¿verdad?, para ese paciente. Entonces ya en esta era de la medicina de precisión estamos uniendo o haciendo esfuerzos ya multidisciplinarios en donde equipos de muchos profesionales abordan esta misma problemática. Última pregunta, Luis. ¿Qué labor desempeña usted en la unidad de investigación aplicada aquí en el Centro de Radiocirugía Robótica? Bueno, muchas gracias. Buenísima pregunta, porque la unidad de investigación aplicada es nueva en el centro. Precisamente el centro, consciente de pues el norte que lleva el campo de la oncología, quiso hacer una unidad de investigación aplicada, la cual yo tengo el honor de poder coordinar, y desde aquí, desde diferentes ejes, como por ejemplo la educación médica continua, ¿verdad? Y particularmente charlas, talleres, cursos, no solo para profesionales en estas áreas, ¿verdad?, sino también público en general. Hemos tratado de informar, ¿verdad?, sobre el estado del arte y en la investigación, por supuesto, ¿verdad?, la investigación básica, que ya hemos empezado a establecer relaciones con la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, y también la investigación clínica de casos propios que trabajamos en el centro, y pues más adelante tratar de incorporar estas tecnologías de la genética y la medicina de precisión para el mejor manejo de nuestros pacientes. Muchísimas gracias, Luis, por su tiempo, por todo lo que ha compartido con nosotros hoy, y muchas gracias a ustedes. Eso fue Salud en Línea.